Hola, amantes de la historia y bienvenidos al canal Tronos Oscuros. Prepárense para un viaje en el tiempo que desentrañará a uno de los monarcas más complejos y brutales de la historia de Inglaterra, Enrique VIII. Él fue el rey más temido, el soberano que desafió a Roma, decapitó esposas y rediseñó el mapa religioso de una nación entera. Pero al final, el poderoso Enrique VIII, aquel que un día fue el príncipe de oro y personificaba la fuerza y la belleza, languideció en su lecho. Consumido por una úlcera pútrida, su carne en descomposición exhalaba un hedor insoportable, una agonía que resonaba en cada aposento real. La historia de su muerte es una pesadilla grotesca, un epílogo sombrío para una vida de ambición desmedida. ¿Cómo pudo un príncipe que antaño fue aclamado como la gran esperanza de Inglaterra transformarse en este monstruo agonizante? ¿Cómo el hombre que soñaba con reinar sobre Dios terminó pagando un precio tan humano, tan carnal? Esta es la historia no solo de una muerte, sino de una transformación, la de un rey, la de un reino. Para desentrañar el horripilante final de Enrique VIII, necesitamos retroceder en el tiempo, a una historia tan trágica como fascinante. Una narrativa de amor y deseo, de traición y ambición, de cuerpos ofrecidos en el altar del poder y de cabezas que rodaron. Porque antes de convertirse en el tirano que conocemos, Enrique fue un hombre, y su caída, la degeneración de su cuerpo y de su alma, comenzó mucho antes de su enfermedad, en el alba de un destino que no le pertenecía. Acomódense, pues la verdad sobre el rey que se descompuso comienza ahora. Enrique nació el 28 de junio de 1491, en el lujoso Palacio de Greenwich, a orillas del Támesis. Sin embargo, no era el heredero predestinado. Era el segundo hijo del rey Enrique VII y de la reina Isabel de York. El trono estaba reservado para su hermano mayor, Arturo, un joven frágil y con la salud delicada, pero que cargaba el peso de ser el primogénito de una dinastía recién establecida, los Tudor. La victoria de Enrique VII en la batalla de Bosworth Field, que puso fin a la Guerra de las Rosas, había asegurado el trono, pero la estirpe Tudor aún era vista con cierta fragilidad por otras potencias europeas. El nacimiento de Arturo y posteriormente de Enrique eran vistos como seguros de vida para la nueva dinastía, mientras Arturo era preparado desde temprano para la realeza, la política, la guerra, la diplomacia. Enrique fue criado con un destino eclesiástico. Piensen en ello, el hombre que llegaría a liderar la Iglesia de Inglaterra fue, irónicamente, educado para ser un obispo o un arzobispo, quizás incluso un cardenal. Sus tutores no le enseñaban a gobernar reinos, sino a descifrar complejas cuestiones teológicas, a debatir en latín con erudición, a escribir con una elegancia que demostraba dominio de las lenguas clásicas. Su mundo no era el campo de batalla o la mesa de negociaciones políticas, era el mundo de los libros, de la filosofía, de las escrituras sagradas. Pero, incluso con esa educación orientada al clero, Enrique destacaba, y no solo en los estudios. Era un joven extraordinariamente brillante, un verdadero hombre del Renacimiento. Su mente era ágil, su memoria prodigiosa. Dominaba el francés, el latín y poseía un buen conocimiento de italiano. Sin embargo, su vivacidad no se restringía al intelecto. También era increíblemente atlético. Le encantaba cazar, practicaba arquería, justas y lucha con una pasión y destreza impresionantes para alguien de su posición. Además, era un talentoso músico. Tocaba el laúd con maestría e incluso componía versos y canciones que eran elogiadas en la corte. Esta combinación rara de un intelectual profundo y un deportista vigoroso para un niño educado para el retiro espiritual ya lo hacía brillar. Su educación humanista, profundamente influenciada por el pensamiento de Erasmo de Róterdam y por los nuevos aires del Renacimiento que barrían Europa,
moldeó a un príncipe culto, observador y, sobre todo, hambriento de aprobación. Ansiaba ser notado, ser el mejor en todo lo que hacía, una característica que lo acompañaría toda la vida y que sería tanto su fuerza como su mayor debilidad. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, lo llamó demasiado pronto a la corona. Arturo enfermó pocos meses después de su matrimonio con Catalina de Aragón, una princesa española de nobleza imponente, hija de los poderosos reyes católicos Fernando e Isabel. La enfermedad, posiblemente la fiebre del sudor o tuberculosis, fue breve y fatal. Arturo murió el 2 de abril de 1502, con solo 15 años. De un día para otro, Enrique pasó de la sombra al sol, de aprendiz de obispo a futuro rey. Y con la corona heredó también a Catalina, viuda de su hermano, una mujer 6 años mayor que él, instruida, devota y de carácter firme. A partir de ese momento, la vida de Enrique dejó de ser suya. Él era el futuro de la dinastía, el segundo Tudor, el joven que debía asegurar la continuidad de un linaje aún frágil. A los 10 años, Enrique descubrió que el poder no se elige, se hereda y a veces se impone como una condena disfrazada de gloria. El joven rey dorado fue coronado el 24 de junio de 1509, con solo 17 años. La corte y el pueblo celebraban la llegada de un nuevo tipo de rey, atlético, culto, un príncipe renacentista que parecía haber salido de una pintura de Rafael. Enrique era un hombre imponente para su época, con más de 1,85 de altura, robusto, con un marcado cabello rojizo, mandíbula fuerte y ojos vivaces. Su presencia era tan magnética que llenaba cualquier ambiente en el que estuviera. Cabalgaba con elegancia, bailaba con una gracia sorprendente, escribía poesía que era recitada en los salones, componía música que era tocada por los juglares y debatía sobre teología con clérigos experimentados, a menudo sorprendiéndolos con su astucia. Era el monarca soñado por una Europa que se abría al Renacimiento, un contraste marcado con la imagen austera y frugal de su padre, Enrique VII. Los registros de la época, desde embajadores extranjeros hasta cronistas de la corte, describen a un hombre de energía inagotable. Se levantaba al amanecer para cazar ciervos en el bosque, practicaba justas en torneos que duraban días, podía bailar incansablemente toda la noche durante los suntuosos bailes de la corte y aún encontraba tiempo para largos debates intelectuales con los mayores pensadores europeos, como Tomás Moro y el propio Erasmo, con quienes intercambiaba correspondencia. Catalina de Aragón, ahora reina y esposa de Enrique, era 6 años mayor que él, pero el matrimonio fue inicialmente visto como una alianza poderosa con España, una de las mayores potencias católicas de Europa. Era piadosa, culta, hija de los legendarios reyes católicos Fernando e Isabel, que unificaron España y patrocinaron el viaje de Colón. Al principio, Enrique y Catalina parecían una pareja ideal. Él, encantador, fuerte, curioso; ella, firme, católica, de espíritu templado y lealtad inquebrantable, trayendo consigo el prestigio de la corte española. El matrimonio fue celebrado con gran pompa y esperanza. Pero lo que nadie imaginaba es que esta unión, vista como estratégica y bendita por Dios, sería el primer paso para una serie de decisiones que transformarían radicalmente tanto a Inglaterra como al propio cuerpo y la mente del rey. Los primeros años del reinado fueron, de hecho, esplendorosos. Enrique viajaba por el reino, cazaba, firmaba tratados, organizaba fiestas descomunales que vaciaban las arcas reales. Su corte era una mezcla vibrante de arte, poder, intriga y ambición, un reflejo del propio rey. Sin embargo, debajo de toda aquella pompa y exuberancia, algo empezaba a desmoronarse. Enrique quería gloria, soñaba con ser un nuevo Alejandro, un nuevo César,
en liderar campañas militares victoriosas que expandieran su legado y la influencia inglesa en el continente. Pero, sobre todo, quería un hijo, un heredero varón. No solo un hijo, sino el hijo, aquel que aseguraría el futuro de los Tudor, una dinastía que en su visión aún no estaba totalmente consolidada. El recuerdo de la Guerra de las Rosas, que casi aniquilaron el linaje real, aún era reciente y perturbador. Catalina quedó embarazada varias veces, pero la mayoría de las gestaciones resultaron en abortos, nacimientos de niños muertos o niños que morían poco después de nacer o pocos días después. Solo una hija sobrevivió, María, nacida en 1516. Con cada pérdida, la impaciencia de Enrique crecía exponencialmente. Comenzó a ver su linaje como una maldición, a preguntarse si su matrimonio con la viuda de su hermano era, a los ojos de Dios, válido. El pasaje bíblico de Levítico 20:21, que dice: si un hombre toma la mujer de su hermano, eso es impureza. Él descubrió la desnudez de su hermano. Quedarán sin hijos. Pasó a atormentar su mente, alimentada por consejeros que veían en la situación una oportunidad política. Con el tiempo, Enrique comenzó a mirar a otras mujeres y a Catalina con un creciente disgusto que se transformó en repulsión. El esplendor del joven rey dorado empezaba a oscurecerse bajo la sombra de su obsesión por un heredero. Su cuerpo aún era fuerte y vigoroso, pero su mente, corroída por la ansiedad, por la religión y por la ambición sin límites, ya empezaba a deformarse, preparando el terreno para la decadencia que vendría. Entonces ella apareció, Ana Bolena, y con ella no solo el deseo ardiente, sino el catalizador para el cisma que cambiaría Inglaterra para siempre. Ana no era una belleza convencional para la época, que valoraba formas más curvilíneas y rostros delicados. Su frente alta, ojos penetrantes, cabellos oscuros y una figura esbelta no se ajustaban al ideal estético. Pero ella tenía algo más peligroso. Una mente afilada, cultivada en la sofisticada corte francesa, una ambición sin disfraces y un magnetismo feroz que desarmaba a cualquiera que la subestimara. Hablaba francés con fluidez, entendía de política y diplomacia, sabía jugar el complejo juego de la corte con maestría e inteligencia, tenía el don de la palabra, el arte de la espera y el veneno sutil de la seducción. Ana no quería ser una amante pasajera como muchas antes que ella. Ella quería ser reina. Y lo conseguiría, costara lo que costara. Enrique la deseaba con una obsesión que rozaba lo patológico. Estaba cansado de Catalina, que envejecía y, lo más importante, ya no podía darle un heredero varón. Ana, por otro lado, ofrecía la promesa de un nuevo comienzo, de una nueva dinastía, la oportunidad de tener el tan soñado hijo que consolidaría su poder. Se convenció de que su matrimonio con Catalina era nulo desde el principio, un pecado a los ojos de Dios, y que su falta de herederos masculinos era la prueba divina de esa ilegitimidad. Pero había un problema gigantesco. La Iglesia Católica Romana no reconocía la anulación del matrimonio de Enrique con Catalina. El Papa Clemente VII, bajo la fuerte influencia del sobrino de Catalina, el poderoso emperador Carlos V, se negaba categóricamente a aprobar el divorcio. La negativa papal puso a Enrique en una encrucijada. Podía desistir de Ana y de su obsesión por un heredero legítimo o desafiar la autoridad de Roma. La elección de Enrique cambió el curso de la historia. Rompió con Roma. Rompió con siglos de tradición católica que ligaban a Inglaterra con el Vaticano. A través de una serie de actos parlamentarios, orquestados por su astuto primer ministro, Thomas Cromwell, Enrique se autoproclamó supremo jefe de la Iglesia de Inglaterra, arrebatándole al Papa toda la autoridad religiosa sobre su reino. Este acto, conocido como el Acta de Supremacía de 1534, fue una jugada audaz y sin precedentes.
Con esta maniobra política y religiosa, Enrique no solo obtuvo su divorcio, sino que conquistó un poder absoluto, sin intermediarios entre él y Dios en la esfera inglesa. Ordenó el cierre de los monasterios en todo el país, un proceso que fue conocido como la disolución de los monasterios. Más de 800 casas religiosas que poseían vasta riqueza y tierras fueron disueltas. Sus riquezas fueron confiscadas por la corona y sus tierras redistribuidas entre nobles leales, creando una nueva aristocracia poderosa y leal al rey y una inyección gigantesca de dinero en las arcas reales. Monumentos fueron saqueados, reliquias sagradas destruidas. Las bibliotecas monásticas, que guardaban siglos de conocimiento, fueron quemadas o vendidas como papel viejo, una pérdida incalculable para el patrimonio cultural. Aquel que había sido educado en la fe católica, que un día defendió a la Iglesia contra Martín Lutero y recibió del Papa el título de defensor de la fe, ahora desmantelaba su estructura desde los cimientos. Enrique no solo cambió su iglesia, cambió Inglaterra para siempre. Las consecuencias fueron brutales. Peregrinaciones populares fueron reprimidas con sangre, como la Peregrinación de Gracia, una rebelión campesina que fue sofocada violentamente. Una nación entera fue lanzada al abismo de la Reforma por el capricho de un hombre. Nobles y clérigos que se opusieron, como el ilustre Tomás Moro, fueron ejecutados por traición. El joven humanista que leía Erasmo se convirtió en un déspota reformador, un nuevo tipo de rey, un dios terreno. El 25 de enero de 1533, Enrique se casó secretamente con Ana Bolena, ya embarazada. En mayo, el matrimonio con Catalina fue declarado nulo y Ana fue coronada reina. Catalina fue desterrada y murió pocos años después, en 1536, aún considerándose la reina legítima. María, la hija de Catalina, fue declarada ilegítima y Enrique, por fin, tenía su reina. Pero no tuvo el hijo que tanto ansiaba. Ana dio a luz una niña, Isabel, en septiembre de 1533. Después vinieron varios abortos, la presión por un heredero masculino, el miedo a la inestabilidad política y las intrigas de palacio crecieron exponencialmente. La Ana que era deseo se convirtió en decepción, de reina a amenaza. En 1536, la caída de Ana fue tan rápida como su ascenso. Fue acusada de adulterio, incesto con su propio hermano, George Boleyn, y traición. Las pruebas eran débiles, los testigos cuestionables, y la legalidad de las acusaciones era dudosa. Pero la verdad no importaba. El juicio fue una farsa vestida de justicia, orquestada por Cromwell y el propio Enrique. En solo algunos días fue declarada culpable. Su hermano y otros supuestos amantes también fueron ejecutados. La corte, antes aduladora, aplaudía mientras la sangre corría. Ana subió al cadalso el 19 de mayo de 1536 con la cabeza erguida, vestida de rojo, el color de los mártires. Murmuró una oración, pero no negó las acusaciones ni suplicó por misericordia. El verdugo, traído de Francia por su destreza con la espada, la decapitó con un único golpe. Y el hombre que desencadenó una revolución religiosa para casarse con ella ni siquiera asistió a la ejecución. Estaba cazando, riendo, celebrando. En aquel mismo día cabalgaba en dirección a su próxima esposa, Juana Seymour. La pasión se había apagado. Restaba apenas la fría maquinaria del poder y la urgencia por un heredero varón. Juana Seymour era lo opuesto a Ana Bolena en casi todos los aspectos: silenciosa, obediente, piadosa y prudente. No discutía, no exigía. Sabía quedarse en segundo plano, representando el ideal de sumisión femenina de la época. Y precisamente por eso, Enrique la idealizó desde el primer día. Juana era la reina sin escándalos, sin intrigas, sin alarmas, una mujer que parecía destinada a traer la paz y la estabilidad que la corte tanto ansiaba. No brillaba con la misma intensidad que Ana, pero sabía esperar pacientemente, y su momento
El momento de gloria para la dinastía Tudor finalmente llegó. El 12 de octubre de 1537, Juana dio a luz un hijo varón, Eduardo VI. Era lo que Enrique había anhelado por décadas, el gran objetivo de su reinado. Un heredero legítimo, un varón fuerte, el símbolo de una dinastía salvada y consolidada. El nacimiento de Eduardo fue celebrado con misas de acción de gracias, banquetes suntuosos y cánticos de alegría en todo el reino. Enrique estaba exultante, orgulloso, sintiendo que todos sus sacrificios, todas sus batallas y cabezas que rodaron habían valido la pena. Él finalmente tenía su hijo, el futuro de Inglaterra garantizado. Pero la gloria duró poco. Apenas 12 días después del parto, Juana Seymour murió, víctima de fiebre puerperal, una infección común y fatal para las mujeres de la época. Su muerte fue un golpe brutal para Enrique. Lloró públicamente, se vistió de luto profundo y mandó construirle una tumba conmemorativa en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, indicando que ella era la esposa más amada. Y por un tiempo, el rey pareció humano, quebrado por el dolor. Esta fue la única esposa que él genuinamente lamentó. Y después de Juana, Enrique nunca más se casaría por amor. Sus matrimonios subsecuentes serían puramente arreglos políticos y estratégicos para la sucesión y alianzas internacionales. Lo que siguió fueron años de alianzas políticas complejas, pactos de poder y matrimonios por mera conveniencia, en un intento desesperado de generar más herederos masculinos o fortalecer lazos políticos. Mientras tanto, el joven y vigoroso Rey Dorado comenzaba a desaparecer, sepultado bajo su propia leyenda, bajo el peso de sus decisiones implacables. Su cuerpo, antaño la personificación de la fuerza y la virilidad, comenzaba a ceder a los rigores del tiempo y principalmente a las consecuencias de viejas lesiones. La más notoria de estas lesiones era una herida en la pierna, resultado de un grave accidente de justa en 1536 durante un torneo en Greenwich, pocos meses antes de la ejecución de Ana Bolena. Cayó de su caballo, que cubierto por armadura, también cayó sobre él, aplastándole la pierna. La herida, un trauma serio en la pantorrilla, nunca cicatrizó completamente. Peor aún, se infectó repetidamente, desarrollando una úlcera crónica que, a lo largo de los años, se pudrió, convirtiéndose en una llaga abierta y purulenta. El dolor era constante, excruciante, una tortura diaria que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Enrique caminaba con extrema dificultad. La herida supuraba pus y sangre constantemente, y su hedor nauseabundo y penetrante llenaba los aposentos reales, impregnando la ropa y el aire a su alrededor. El dolor físico y el malestar causaron estragos devastadores en su temperamento. El rey se volvió irascible, impaciente, desconfiado y cada vez más paranoico. Se alejó de sus hijos, excepto Eduardo, mientras él estuvo vivo. Desconfiaba de sus consejeros más leales y daba órdenes desde su lecho, como un dios enfermo y enfurecido. Su obesidad se volvió mórbida. Se dice que llegó a pesar más de 160 kilos, con una circunferencia de cintura de 137 centímetros. Necesitaba corsés reforzados y una silla de ruedas adaptada para moverse. El olor de su cuerpo enfermo era insoportable, una señal visible de la podredumbre que lo consumía por dentro. Pero aún así continuaba cazando esposas, no por afecto, sino por necesidad dinástica y para afirmar su poder. La cuarta esposa fue Ana de Cleveris, un matrimonio diplomático arreglado por Cromwell que buscaba fortalecer una alianza protestante con los ducados alemanes. El acuerdo se selló después de que Enrique viera un retrato de Ana, que la mostraba bella y serena. Pero cuando el rey la vio personalmente, en enero de 1540, la despreció. La encontró poco atractiva, llamándola yegua de Flandes. Dicen que le olía mal y no podía soportar tocarla. El matrimonio, que nunca fue consumado,
fue anulado en pocos meses. Ana de Cleveris tuvo suerte, no perdió la cabeza. Fue recompensada con una buena pensión, varias propiedades y una vida tranquila y próspera en Inglaterra, viviendo más que todas las demás esposas de Enrique. De todas sus reinas, fue la única que sobrevivió a su rechazo y a su furia. Después vino Catalina Howard, una joven muy joven, prima de Ana Bolena. Impulsiva, alegre, seductora y exuberante, rápidamente cautivó al rey envejecido y enfermo, que se veía renovado por su juventud. Sin embargo, Catalina era imprudente y sobre todo infiel. Su pasado romántico y sus amoríos extramatrimoniales en la corte fueron descubiertos, evidenciados por cartas comprometedoras a su amante, Thomas Culpeper, y a su exnovio, Francis Dereham. El rey, viejo, deformado, se sintió no solo traicionado, sino profundamente humillado, herido en su orgullo y furioso con la afrenta a su majestad. En su mente paranoica, la traición de Catalina era una amenaza a la dinastía. Mandó arrestarla, juzgarla y el 13 de febrero de 1542 decapitarla en la Torre de Londres. Otra reina al cadalso, otra tumba que llevaría su nombre. La sexta y última esposa fue Catalina Parr. Inteligente, discreta y una estratega notable, Catalina Parr era más enfermera que esposa. Ya se había casado 2 veces y era una viuda rica. No era una mujer de gran belleza, pero poseía una paciencia y una compasión admirables. Su principal papel era cuidar del rey, soportar su temperamento volátil, su dolor constante y su fétido olor, y crucialmente mediar la relación de Enrique con sus hijos, especialmente María e Isabel, a quienes trajo de vuelta a la corte y se esforzó por reconciliar con su padre. Logró sobrevivirle, una hazaña notable. Enrique, en ese momento, ya no era el rey imponente y atlético de sus primeros años. Era un monumento de carne infectada, rodeado por temor, repulsión y silencio. Nadie osaba contradecirlo, pero tampoco nadie osaba acercarse demasiado, a menos que fuera estrictamente necesario. El olor era lo primero que anunciaba su presencia. Su úlcera en la pierna, abierta, profunda, pestilente, se había convertido en una herida que nunca cerraba. Soplaba pus constantemente y exigía vendajes diarios, empapados en vinagre, vino y ungüentos medicinales, en un intento vano de controlar la infección y el olor. El hedor era tan insoportable que los sirvientes se turnaban para asistirlo, cubriéndose el rostro con pañuelos impregnados de hierbas aromáticas para soportar el ambiente. Cuando la puerta de su cámara se abría, el olor salía antes que su voz, una nube pútrida que precedía al rey. El dolor era incesante, lo hacía gritar, golpear las paredes, y su ira se manifestaba en explosiones violentas. Se movía en un trono con ruedas, apenas podía caminar. Su pierna, un símbolo de su enfermedad, parecía una grieta en la propia carne de Inglaterra, un reflejo del reino dividido que él había creado. Nadie, ni siquiera los más valientes, lograba mirarlo a los ojos sin sentir una mezcla de piedad y repulsión. Su cuerpo lo había traicionado, pero su mente, a pesar de los dolores y delirios, se aferraba al poder con más rabia y desesperación que nunca. Su voluntad era ley, su palabra, sentencia, su mirada, juicio definitivo. A estas alturas, su reino estaba fracturado religiosamente, dividido entre católicos y protestantes, económicamente golpeado por la disipación de las riquezas monásticas y por las guerras continentales, y su propia alma, perdida en un laberinto de arrepentimientos y tiranía. El hombre que un día fue el príncipe más brillante de Europa se había convertido en su sombra más oscura, una carcasa agonizante al borde del colapso. Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547 en el Palacio de Whitehall, en Londres. Tenía 55 años, una edad avanzada para la época, pero su cuerpo estaba devastado, envejecido prematuramente por la enfermedad, la obesidad y los años de indulgencia y estrés.
Había perdido toda la majestuosidad que un día lo hizo temido y admirado. Durante los últimos días, el rey deliraba, debatiéndose entre recuerdos confusos, órdenes inconexas y confesiones a medias, murmurando sobre sus acciones y sus remordimientos. En el lecho de muerte, pidió la presencia de Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury, a quien él mismo había elevado al poder y que era uno de los arquitectos de la Reforma inglesa. Cranmer fue uno de sus más leales y útiles sirvientes, y también una de las pocas personas que, en sus últimos momentos, podía ofrecer algún consuelo espiritual. Pero cuando Cranmer llegó, el rey ya estaba casi sin voz, la respiración débil. Enrique apenas le apretó la mano fuerte, desesperado, como si aún quisiera aferrarse a algo o a alguien, quizás a su fe que él tanto moldeó y reformó. Fue un apretón de manos final, un último gesto de comunicación de un hombre que había dominado por su voz y su voluntad. Enrique VIII murió sin confesar públicamente sus pecados, sin recibir la extrema unción o los sacramentos, sin el ritual sagrado que él tantas veces reformó y negó para millones de sus súbditos. Su cuerpo estaba tan pútrido, tan hinchado por la enfermedad y la putrefacción interna, que según las crónicas de la época, al ser trasladado para el entierro, comenzó a expeler fluidos que empaparon el ataúd. El féretro fue sellado con urgencia, un intento desesperado de contener el olor y la terrible visión. La carne del rey ya no era carne, era castigo, el reflejo de una vida de excesos y tiranía. Fue enterrado al lado de Juana Seymour, la única esposa que le dio un hijo varón, la única a quien dijo haber amado verdaderamente y que él escogió para su reposo final. Con su muerte, una era turbulenta terminó. Inglaterra, que él había moldeado con mano de hierro, ya no sería la misma. Su único hijo varón, Eduardo VI, reinaría por apenas 6 años, un niño enfermo que murió joven. Después vendría María I, la hija católica de Catalina de Aragón, que intentaría sin éxito revertir la reforma y restaurar el catolicismo con violencia. Y después vendría Isabel I, la hija de Ana Bolena, la niña que él nunca quiso como heredera, y que se convertiría en una de las monarcas más poderosas y longevas de Europa, consolidando la identidad protestante de Inglaterra. El legado de Enrique VIII no es simple, y su figura permanece un enigma para los historiadores. Fue un reformador que rompió con Roma y estableció las bases del anglicanismo, pero también un tirano despiadado que ejecutó a cientos, incluyendo amigos y esposas. Fue un amante apasionado y un asesino frío, un príncipe culto que terminó como una carcasa vacía, consumido por sus propias decisiones y enfermedades. Quiso reinar sobre la religión, sobre las mujeres, sobre la propia muerte, pero al final, como todos los hombres, terminó solo. Y mientras sus huesos descansan bajo mármol y oro, su historia nos recuerda que hasta el más poderoso puede pudrirse por dentro. Esta jornada por la vida de Enrique VIII revela a un hombre de poder y contradicciones, cuya decadencia física reflejó la turbulencia de su reinado. Si esta historia les ha atrapado, comenten aquí abajo qué otro monarca creen que tuvo un final tan trágico o qué otra decisión de Enrique VIII les sorprendió más. Díganos, ¿creen que la enfermedad física influyó directamente en la tiranía de Enrique o él ya era un déspota en esencia desde el principio? Compartan su opinión. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para descubrir más relatos impactantes de monarcas que cambiaron el mundo o lo arrastraron al abismo. Entre la espada y la corona, les esperan con nuevas historias reales y verdades que muchos prefieren olvidar. Dejen su like y activen la campanita para no perderse ningún video.